la parte de diseños de tirantes y los tirantes de cumbre, eso ya lo presentaron, entonces no hay problema. Veamos qué es lo que tenemos que ver ahora. Permítame. Fíjense, esto es lo que teníamos anteriormente. Vamos a hacer un pequeño repaso en la práctica. Esto es lo que les interesaba definir. Ustedes han definido un espaciamiento de largueros en la cuales tenían que plantear la separación exactamente bajo estas consideraciones. Por eso ha venido la práctica que hemos considerado, ¿no? Esa es una condición que tenemos que ver. ¿Qué más tenemos que revisar? Permítame, a ver. Permítame un ratito, por favor, estoy organizándome. Bien, fíjense qué es lo que debemos hacer, la transmisión de las cargas, ¿ya? En el anterior diseño en el que hemos visto, nuevamente voy a volver hacia atrás, para que veamos, voy a volver hacia atrás. Cuando estamos haciendo un diseño, en el diseño de esos largueros, bajo los sistemas, puedo mostrarles que hemos implementado, ustedes veían los tirantes, en base después de este análisis se ha hecho en la práctica, pero en realidad, cuando hemos nosotros definido, como ejemplo, hemos definido algunas condiciones, que la luz no sea mayor de 8 metros, hemos adoptado una luz de 6 metros, hemos calculado los momentos, hemos aplicado la ecuación y no nos satisfacía. Que habíamos solicitado, habíamos dicho en ese momento, porque eso es el concepto de la práctica que ustedes tienen que trabajar, decían que podrían colocar tirante intermedio, adoptar luz menor, probar otra pieza, colocar largueros intermedios, todo aquello que hemos visto en su momento, ¿no? Para continuar, yo en esta parte, quiero hacer notar, fíjense, yo ya en lo que estoy viendo son los 6 metros que estoy mostrando, ¿no? Miren, otra vuelta les voy a fijar acá. Cualquiera de estas alternativas podría usar, una o varias. No se olviden aquí que he trabajado con 6 metros y algunos, los ángulos que hemos manejado, todo eso, he tratado de no modificarlo, las condiciones lo hicimos. Bien, entonces, bajo ese concepto que tendríamos que ver. Entonces, una vez que han definido esos largueros, han hecho ese rediseño, yo también estoy corrigiéndolo. ¿Ya? Fíjense, para ese ejemplo, lo estoy corrigiendo para que tengan una idea de lo que estamos haciendo. ¿Qué hemos definido? Mira, en mi caso, lo único que yo he hecho es cambiar mi luz. He puesto entonces el espaciamiento mínimo que tenía el registro, 4 metros, pero además he puesto un larguero intermedio, ¿sí? Y he colocado un tirante intermedio. Entonces he utilizado de las anteriores alternativas que tenía, varias. He trabajado porque me fallaba en muchos casos, no he cambiado mi ángulo, no he cambiado mi geometría, no hay nada, se dan cuenta, no he logrado modificar más. Lo único que he cambiado son las condiciones que tienen que ser. Y voy a verificar la misma pieza. No quiero verificar otra, porque hemos visto en las alternativas, podría haber cambiado la pieza, todas esas alternativas. Entonces, lógicamente, vuelvo a hacer el mismo análisis, saco la carga, reemplazamos los valores, ¿sí? Lo que hicimos anteriormente, determino los momentos, X y Y, determinamos todas las consideraciones, transformo las luces, porque ya al existir un larguero intermedio, la luz va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos una consideración que la pieza, este canal que es 3x6, que había considerado anteriormente, ese es el que me satisface, es el mismo que estoy probando. ¿Estamos de acuerdo? Estoy probando y ese es el que me está satisfaciendo. Podría haber cambiado a ser ya no tan pesado, tal vez más pequeño, porque hay una variación bastante grande. Puedo seguir mejorando. Eso va a depender de ustedes cómo quieran considerar. Entonces, una vez que he determinado esto ya definitivo, sé los espaciamientos, sé áreas de incidencia, de todo, voy a hacer lo que les indicaba anteriormente, ¿no? Corregir mi geometría. Noten, si se nota en el dibujo, estoy colocando al medio unos largueros intermedios, ¿no? Entonces, de tal manera que el ancho de incidencia, en vez de ser, voy a volver a ampliar esto un poco más para que veamos. Miren, en vez de que sea 1,60 con el principio, va a ser 0,80, 0,80 y estos extremos
en vez de 1.40, 0.70, 0.70, y eso es lo que distribuye mi carga, y eso es lo que hemos hecho ahora, cargar en un larguero, y eso me ha verificado y me da menor flecha. Repito, podría haber, tal vez no bajar un poco la altura, bajar el peso, para que sea un poco más económico. Esa alternativa la dejamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, una armadura tipo, ya cada uno va a tener su armadura tipo, ya sea su fin o how de los 8 vanos que se les ha dado. En el caso del ejemplo que estoy siguiendo, estamos dando una inclinación de 175, no he cambiado, esta geometría no se ha cambiado, porque he decidido así, si alguien quiere la cambia. Es más, es muy posible que a esta altura del proyecto tal vez no quieran cambiar, pero tal vez más adelante, cuando avancemos otros elementos, puedan cambiarlo, pero eso va a depender de cada uno de ustedes. Y consideramos el mismo perfil, canal 3x6, donde saco las características del perfil, ¿sí? Nudos, secciones, todo lo que corresponde de la tabla de valores geométricos que tiene el manual. Mi luz es 4 metros, ya no es 6 metros, he bajado hasta borde, hasta el límite, porque hemos dicho menor a 4 metros, voy a utilizar una viga. De 4 metros adelante, voy a hacer que las armaduras descansen directamente sobre el celosía. Con este concepto, yo estoy liberando de colocar una viga que va a soportar las armaduras, ¿no? Si fueran a 2 metros, digamos, entonces voy a tener que calcular una viga, lo que les mostraba anteriormente. Hemos calculado los tirantes centrales, lo que han hecho ustedes en la práctica. Bueno, primero en la práctica han definido el perfil, ya tienen, lógicamente bajo ciertos criterios de geometría, han calculado los tirantes y los de las centrales, o los tirantes principales si quieren, y los tirantes de umbrera, lo que tenemos estos valores. ¿Cómo el cálculo que se ha hecho? Bien. Una vez definido, jóvenes, y aquí es donde empezamos a cargar todos los otros elementos. Por eso, hemos pasado bastante tiempo para poder llegar a este punto, que ustedes puedan ver, puedan manejar diferentes alternativas, diferentes ángulos, porque una vez, repito, que llegamos acá, bajo esta definición, vamos a habilitar los siguientes cálculos. La armadura, ¿no? La armadura, vamos a distribuir la carga en cada nudo, de la manera que estamos indicando acá, es decir, toda esa carga vertical, gravitacional, por su área de incidencia, ¿no? Por su área de incidencia en proyección horizontal, la longitud sobre el espaciamiento entre las armaduras. Ese espaciamiento nosotros hemos considerado en este caso 4 metros, y lo que estoy volviendo, esta carga ha disminuido también, ¿se acuerdan? Y es 85, que está, repitamos, fíjense, y hemos cambiado, aquí están los 85, eso es lo que estoy viendo, eso es lo que está transmitiendo la carga vertical, que es la que teníamos, y entonces estoy transmitiendo la armadura, y qué es lo que vamos a estar en esta, para definir la armadura con esta carga, ustedes van a determinar, ahora sí, lo que les decía, lo que han hecho en la práctica 1, ¿no? Determinar las tensiones unitarias de esa armadura, de esta geometría última final, ¿no? Vamos a verificar los elementos en compresión, en tracción, y lógicamente vamos a ver qué sucede si es que algún elemento va a poder, vamos a verificar si algún elemento va a estar sometido en flexo compresión por efecto de la posición del larguero respecto del cordón. Me refiero, fíjense acá, este elemento, aquí vamos a tener un larguerito, y este elemento habría que verificarlo porque vamos a enseñar ya sea por tracción y compresión, y lo vamos a verificar en el sentido de que este elemento nos puede originar un momento. Entonces eso lo se va a verificar. ¿De acuerdo? Ya sea el más crítico. ¿Cuál será más crítico? Está claro que en esta estructura, en esta mía que he presentado, aparentemente se dan cuenta de lo que hemos hecho al principio, que no es lógico. Los primeros largueros estaban en coincidencia con los nudos. No necesariamente así. ¿Por qué? Porque aquí son 4 vanos, yo he puesto 4 cubiertas, pero no necesariamente, no podrían haber puesto en 4 vanos 6 cubiertas. Si hubiera sido así, entonces no coincidía con los nudos. ¿Claro? Fíjense, en este caso, al coincidir, digamos, aproximadamente en los nudos, entonces los largueros interiores o los intermedios van a coincidir en que hay una carga en medio de cada tramo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que verificar el caso crítico. ¿Se presentará acá o se presentará al otro extremo? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero nuestro diseño principal de la
armadura que vamos a diseñar, que está habilitado, va a ser efectos, diseños en compresión y el diseño de elementos en tracción. Bien, pero esta separación, todo esto que estamos indicando, ¿en qué va a incidir también? Va a incidir en que con esa carga voy a también poder calcular la columna de celosía. Es decir, voy a tener una carga sobre las columnas, como voy a considerar la reacción del sistema isostático. ¿Estamos de acuerdo? Donde estoy considerando siempre ese espaciamiento que ha venido del cálculo y va a un determinado valor. Con este valor vamos a calcular esa columna de celosía. Pero como ya tengo también este espaciamiento, voy a también proporcionar un suelo metálico. Cuando hablamos del suelo metálico, se les va a proporcionar una carga de uso. ¿Estamos de acuerdo? Y el diseño en ese caso va a ser por flexión. Lógicamente esto lo vamos a hacer después, pero quiero decir que para poder cargar este elemento, de alguna manera, voy a usar el espaciamiento porque va a ser su área de incidencia. Repito, si este desplazamiento no está bien definido, entonces los dos elementos, si por ejemplo cambian mañana, todos los elementos van a cambiar. Bien, ¿qué más voy a diseñar? Está claro que si ya tengo aquello, voy a poder calcular el pórtico, porque voy a tener efectos de carga, determinaré los esfuerzos axiales en los momentos, y una vez que calcule el pórtico, claro que sí, voy a entrar a diseñar los elementos si existen, solo compresión, flexión o flexo-compresión. Estamos de acuerdo que estos elementos los diseñamos después, porque se supone que después van a estar entrando con flexión y flexo-compresión, pero no significa que no podamos hacerlo. El alumno, por ejemplo, que ya supiera diseñar por flexión, podría hacer todo esto a la vez. No sé si me entienden. A la vez, no son independientes, o sea, son independientes, pero están unidos por un solo efecto, que es la carga. Y estamos también de acuerdo que una vez diseñados todos los elementos, voy a llegar a complementar mi estructura. Entonces, ¿qué significa? A partir de este valor, estamos habilitados, si es que supieron flexión más, entre paréntesis, estamos habilitados a hacer todos los elementos del proyecto, ¿ya? Hasta las escaleras también, ¿no? Porque va a ser flexo-compresión. Y lógicamente las uniones, aquí está marcado, vamos a ver cómo se lleva al final de la clase. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que han hecho ustedes en la práctica es preparar todo esto. Están preparando todo esto. Es más, ya pueden sacar todas estas cargas, ya pueden definir todos estos valores. Lo que vamos a hacer es ahora cargar la armadura, determinar las tensiones para poder diseñar por los efectos que decimos de compresión y tracción. Bien, entonces, aclarando, no sé, hay alguna consulta sobre esto, por favor, si hay alguna duda sobre en lo que han presentado, si es que han tenido problemas en determinación de estos elementos, si hay algún alumno, no lo voy a usar todos, si está menos a 4 metros, indica que ese alumno tiene, o ese grupo va a tener que hacer un diseño de una vía de sustento de armadura, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda en lo que tienen que avanzar? Esto ya tienen que hacer para sus datos, ¿no? ¿Por qué? Si no hay duda, entonces lo que vamos a hacer es diseñar la armadura. Y empezamos a diseñar la armadura. Si quieren, podemos empezar diseño de la columna de celosía, ¿no? O la armadura. ¿Por qué? La celosía y la armadura sus elementos están sometidos a esfuerzos axiales. Llámese de tracción o de compresión. Y ustedes, si están avanzados, no sé hasta qué nivel estarán en teoría, hablo con Juan Carlos, pero se supone que han iniciado con esfuerzos axiales de tracción y compresión. Estarán terminando, avanzando, no sé. Pero eso es lo que están haciendo, ¿no? Los diferentes métodos están llevando todo aquello. Magnífico. Sabemos que estos elementos en una armadura, esta es isostática, está sometido a esfuerzos axiales, algunos elementos de tracción, otros de compresión, y lo que han hecho ustedes, en realidad, al poner la nueva geometría, lo que van a hacer es determinar las nuevas tensiones unitarias. Obtenidas estas nuevas tensiones unitarias, vamos a cargar esta estructura y vamos a diseñar cada uno de los elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí está. Independiente de cuál sea el reticulado interno, por eso no lo dibujo. Aquí en el ejemplo he puesto esta fin, pero no necesariamente pues el ajo o cualquier otro reticulado, pero ustedes tienen específicamente una armadura que se ha dado con luz y condiciones.
A partir de esto sí van a tener problemas, ya tendrían que empezar a diseñar. El diseño es sencillo, el diseño es tracción, compresión, lo vamos a definir, pero el problema es qué sucede si les da dando piezas muy grandes. Esa respuesta la voy a tener de ustedes ya a partir de la próxima clase, ¿verdad? Y también vamos a una práctica respecto a esos elementos. A ver, entonces, ¿qué van a hacer? Van a resolver un sistema unitario, calcular las barras que correspondan, lógicamente, bajo esa armadura que hemos considerado, y van a definir ciertas cargas. Fíjense, ahora estoy poniendo unitario. ¿Qué cargas vamos a considerar? ¿Ya? En cargas muertas, el peso propio del larguero. ¿Sí? El peso propio de la cubierta. Este valor yo me lo estoy dando. En el proyecto ustedes tienen un dato específico. Para el peso propio del larguero, lógicamente, ustedes van a definir con qué larguero están trabajando, entrarán a la tabla. Nosotros más adelante hemos definido la pieza de 3x6, que aproximadamente nos daba 10 kilogramos por metro. Y si lo quiero, como estoy colocando en cierto valor, entonces estoy considerando 13 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces tenemos este valor, como tenemos los 13 kilogramos, como hay separación del larguero 0.80, ya no es 1.60, entonces de 10 kilogramos, ustedes ya saben transmitir cargas, ¿no, jóvenes? Estos 10 kilogramos por metro cuadrado lo divido entre su espaciamiento o ancho de incidencia. Si hacemos 10 dividido entre 0.8, que es su área de incidencia, me da 12.5, le pongo 13 kilogramos. Ok. Pueden colocarle 15, magnífico, no hay problema. Y el peso propio de la armadura la vamos a obtener, enseguida les voy a mostrar, de unos valores que son específicos de una tabla. Empíricamente pueden tener un valor y esos colocar. Entonces ponemos 2 kilogramos por metro. Para las cargas vivas, yo considero 70, cada uno tiene un valor, ¿sí? Diferente, por lo tanto va a trabajar con ese valor. Y efecto de viento, ya ustedes saben, al presentarme la práctica, ustedes ya están definiendo un ángulo, ya saben qué ángulo tienen, por lo tanto, van a ver si el efecto de viento, si es menos de 30 grados, va a ser favorable considerar un 0. Si va a ser mayor de 30 grados, lo que dije anteriormente, que no creo que haya alumnos que estén con mayor a 30 grados. ¿Por qué? Porque tienen luces muy grandes y si es así, su elemento central va a ser muy alto. No creo, pero si hay algún alumno, entonces tenemos que afectar el valor del viento en esta carga y que nos sume un valor adicional más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa va a ser la idea de nuestras cargas. Carga muerta, carga viva. No hay ningún cielo raso, les decía, porque en realidad en una armadura metálica, raras veces, como se utiliza de tinglados, de naves industriales, de hangares de aviones, lo que ustedes quieran, porque son luces muy grandes, raras veces se coloca un cielo raso a nivel de cordón inferior de la armadura, ¿no? Tiene que ser, por muy exquisito, alguien quiere cerrar, con un luminaria, puede ser, ¿no? O volver a hacerlo tipo coliseo, podría ser, pero sí todo no se coloca. Por lo tanto, fíjense, en las cargas muertas no hay un cielo raso. Pero si alguno de ustedes, algún grupo decide colocar algún tipo de cielo raso, luminaria, plafones, ok, ese valor se lo va a adicionar, ¿no? Esa va a ser la idea y ustedes colocan donde corresponde, en kilogramos por metro cuadrado. Para este valor de la armadura, doy algunas fórmulas empíricas. Eso no significa que ustedes no puedan buscar otros elementos y puedan colocar el valor que crean conveniente. Estos valores dan algunos criterios para cierto tipo de armaduras que lo dan kilogramos por metro cuadrado el peso y está definido en función de la luz que va a estar en metros. Entonces, van a tener diferentes valores y para nuestro caso, en el caso específico, estamos hablando de este elemento, si quieren, o de la fin que aproximadamente nos va a dar 12 kilogramos por metro cuadrado. Magnífico. Entonces, es un valor que ustedes lo van a adoptar. 10, 12, 15, mucho no va a afectar, pero hay que considerar un peso propio de la armadura, que está claro que al final del proyecto ustedes verificarán, ¿no? Es decir, podrán calcular una armadura y dividirán entre su área de incidencia. Esa va a ser la cantidad del peso propio de esa armadura.
tantos kilos por metro cuadrado, ¿no? Entre el área de incidencia, entre el área que hemos definido más adelante. Eso es lo que se considera y lógicamente va a estar por ahí, ¿no? Ni más ni menos. Eso lo van a verificar, pero eso más atrás en su momento. Una vez definidos estos valores, vamos a cargar esta estructura con esas cargas. O sea, en general o la que les corresponda en los nudos, pero ustedes tienen tensiones unitarias. Entonces, les voy a presentar un cuadro, no sé si lo quieren usar o de alguna otra manera ustedes representarán. Por ejemplo, la carga de nudos hemos dicho que es de esta manera, ¿no? La carga vertical gravitacional, que es la carga total, aquí está, este valor, al depender de los valores que tengan, ¿sí? Lo van a multiplicar por su área de incidencia, que su área de incidencia es la longitud proyectada horizontal, el L total, sobre la espalación de las armaduras. Esa es su área de incidencia, dividido entre el número de nudos. ¿Cuántos nudos tenemos nosotros? Tenemos, en nuestro caso, 8. ¿No? Fijémonos, a ver. 1, y hemos discutido otra vez esto, ¿no? Bueno, hemos no discutido, hemos analizado anteriormente, ¿no? Hemos dicho que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio y medio. Por lo tanto, son 8 nudos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si yo divido entre 8 nudos, voy a corresponder esos valores acá. Entonces, mi estructura será 660, para este caso, kilogramos por nudo, y pondré en cada uno 660 aparentemente, y aquí sería 330. Eso así se entiende. Pero, como lo expresamos en un cuadro, este es un cuadro referencial. Si desean ustedes manejarlo bien, si quieren cambiarlo, no hay problema. Pero la idea es la siguiente. Permítanme un poquito, voy a aclararlo. Bueno, quiero que entre todo, ¿eh? Se ve bien, ¿no? Bueno, ahí sí, creo que ya está viendo todo. Sí, ahí se ve bien. Magnífico, veamos. Vamos a suponer que las tensiones unitarias que tienen, de haber resuelto este sistema, para las hechas que tienen, son unos valores determinados. Estoy dando valores cualquiera. Estamos de acuerdo que ustedes van a numerar sus barras de la manera que saben, desde isostáticas, o sea, no hay problema, tienen una numeración de barras. Por la geometría que han definido, tienen las longitudes de cada una de las barras. Es necesario porque si estamos hablando de estos elementos comprimidos, necesito para determinar la esbeltez, ¿no ve? Elementos traccionados también lo vamos a analizar por qué, pero también se verifica la esbeltez por ciertas características. Vamos a suponer que estas son las tensiones unitarias de esa armadura. En realidad lo que debemos hacer igual, para sacar la tensión de la barra AB, debemos multiplicar esta tensión unitaria por este valor de 660. Esa es la idea de determinar. Bien, pero este cuadro lo vamos a desglosar. Vamos a desglosar lo que hemos hecho aquí en carga muerta y carga viva, tal como vamos a analizar aquí, carga muerta y carga viva. Y en cada uno de los casos vamos a desglosar y cada uno de estos valores lo vamos a volver carga en nudo, ¿no? Entonces vamos a hacer así. La cubierta, los 5 kilogramos, entonces si yo multiplico por su área de incidencia me da 90. El arriero 13 me da 78. La armadura 12, 72 total, sumo todo me da 40, el total 240. En la nieve lo propio, tengo 70, al multiplicar por su área de incidencia, que es 12 por 4, ustedes lo pueden ir verificando, esto dividido entre 8, ¿no? Eso es lo que está haciendo aquí, si se entiende. Entonces, eso es lo que tenemos. La nieve, 420, y el viento, ¿cómo es favorable? No estoy resolviendo sus sistemas. ¿Por qué? Porque, fíjense, si esta barra, la tensión unitaria me da negativo, significa que es en compresión. Cuando sea viento, y el viento sea favorable, es decir, que sea succión, entonces ya cuando el viento venga por la izquierda, el barlovento va a ser negativo y el sotavento negativo, y cuando venga a la derecha, lo propio. ¿Estamos de acuerdo? Son negativos, o sea, no, en este caso positivos. ¿Por qué? Porque va a ser de diferente signo, de diferente tensión a que estoy considerando. Por lo tanto, si estos son positivos, cuando yo haga la suma de todos, no lo voy a restar. Voy a dejarlo pasar y voy a considerar solo los valores que corresponden a su signo, a su tensión. Entonces, por eso no lo dejo acá. Pero si alguien desea, o algún alumno, algún grupo que tenga ángulo medio 30 grados, ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando coloque viento y esté haciendo sus tensiones unitarias, algunos de estos valores, por ejemplo, la barra AB, le va a dar un valor negativo y el otro positivo. Significa que uno va a ser
presión y el otro va a ser succión. El negativo se va a unir con los negativos, por eso me va a dar una mayor tensión. Ese es el único criterio que hay que manejar. Entonces, ¿qué hacemos? Repito, si hay algún alumno o algún grupo que tenga ángulo mayor, entonces estas columnas sí se tienen que llenar porque hay que resolver el unitario. Ya no es unitario, ¿no? Porque es solo un paraviento. No necesito hacer unitario. Necesito trabajar, hacer el efecto de viento con las cargas perpendiculares a la superficie, tal como habíamos indicado anteriormente, ¿no, jóvenes? ¿Se acuerdan? Así sería. Bien, por lo tanto, en la carga muerta yo voy a sumar todos los valores y la carga viva también voy a sumar todos los valores. ¿Estamos de acuerdo? Que al sumar después el efecto de carga muerta y carga viva, me va a dar como si estuviera trabajando este valor, ¿no? Es decir, 11.48 por 660. Eso es lo que estamos considerando. Si usted está en calculadoras directamente, mire, es como si 11.48 por 660 me va a dar los 7.576.8. No hemos variado nada. Lo único que estamos desglosando es un elemento. ¿Por qué es bueno estas cargas? Porque a partir de ahora ustedes van a trabajar con hojas electrónicas, ya no lo van a hacer manual, ¿no? Porque estos valores van a jalar de su cuadro de tensiones unitarias que tiene un cálculo, tal como han presentado en la práctica, ¿estamos de acuerdo, no? Entonces, si esas tensiones unitarias varían, esto va a variar. Estamos hablando de una hojita electrónica dinámica, en la cual un cambio en otros valores nos va a cambiar las tensiones. Y no nos olvidemos después que estos valores que voy a colocar acá, cuando esté haciendo diseño, también van a salir de esta tabla y va a irse a diseñar. Por lo tanto, a partir de ahora, los diseños de estos elementos van a ser en unos cuadros simplificados, muy claros, pero conceptualmente es bueno separar. ¿Por qué? Si bien en el proyecto no vamos a cambiar muchos datos, por ejemplo, tienen determinado el peso propio de la cubierta, es un dato que se les ha dado. El larguero tal vez alguna vez quieran cambiar, en vez de 13 que sea 10 o 18, no sé. Por ahí cambian el peso, han cambiado, no quieren el 3 por 6. Han definido que es otro mejor, el T3 por, o 2,5 por 4, podríamos decir, porque es mejor. Ok, magnífico, cambia ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Al cambiar este valor va a cambiar todo lo que vamos a calcular acá, ¿no? Igual, el precio de la armadura, en este caso no lo van a modificar, pero si por alguna razón, cuando estén en una obra, deciden que esa armadura no está muy bien presentada, cambia pues el reticulado de la armadura y lógicamente seguro van a cambiar un peso. O es más, han terminado de diseñar la armadura y hacen su verificación y ven que el peso no había sido 12, había sido menos, ¿no? Había sido, entonces tenemos o más. Entonces corregimos ese valor, calculamos las tensiones y como todo esto tiene un cuadro dinámico de fórmulas, entonces nos va a cambiar el diseño final, como vamos a ver posteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, esto es lo que tienen que hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? Obtener las tensiones unitarias de su armadura, pero su armadura ya definida, con espaciamientos, con todo. Por eso, les decía anteriormente, manejen todas sus alternativas y utilicen una que les parezca la mejor, la que crean que les va a ir bien. Digo crean porque es muy posible, ahora adelanto, es muy posible que diseñando con estos valores, definiendo estos valores, cuando estén haciendo el diseño de la armadura, tengamos problemas. ¿Qué quiero decir? Que son tensiones tan grandes, digamos, que no existe el perfil o tendría que ver cómo solucionar. O son elementos tan chicos que debería colocar con otro tipo, debería armar con otro tipo de elementos. Entonces eso lo vamos a hacer en el diseño. Por eso yo les decía, nadie va a cambiar su armadura. Cambien sus ángulos, cambien sus cargas, pueden distribuir, pueden hacerla más pesada, menos pesada, pueden hacer, pero las armaduras no van a cambiar. ¿Qué van a hacer? Vamos a solucionar en esa armadura los problemas que tengamos en el diseño. Entiéndase que eso no es lo normal, ¿no? Si alguien dice, ingeniero, que me está dando piezas muy grandes y mi armadura es de 8 vanos, le pondré de 12. ¿Por qué? Porque es muy grande, de acuerdo, pon de 2. Ese es el concepto que se sigue en un proyecto. Pero en este caso estamos en un proyecto pedagógico de curso. Lo que vamos a ver es
que ustedes vean darle solución a aquellos elementos que crean que son problemas en el diseño. Entonces, repito, cargamos nuestras estructuras, ponemos carga muertas, estos cuadros, es una idea de cuadro, pero normalmente lo utilizan porque ¿qué tenemos? Vamos a tener longitud, las tensiones unitarias sobre el cordón superior, desglosamos las cargas muertas, desglosamos las cargas vivas, sacamos el total y bueno, yo recomiendo, si van a hacer este cuadro, utilizar dos elementos, ¿no? Donde entra la compresión, donde está la acción. Se dan cuenta que con un if, que pueden ser una hojita electrónica, van a poder sacar cuál es positivo, cuál es negativo y lo van a lanzar. Este cuadro está hecho así. ¿Por qué en diferentes columnas? Porque cuando hagamos diseño, vamos a hacer diseños de elementos comprimidos, entonces seguro ustedes van a jalar esta columna. Diseño de elementos traccionados, pues van a jalar, pero tampoco si están mezclados no es que no puedan sacar, ¿no? Extraer aquellos que son negativos o que los van a sacar, extraer aquellos que son positivos también. Ok, magnífico. Eso va a depender de ustedes cómo quieran manejar. ¿Pero qué necesitamos? Que este cuadro se llene, se saquen las tensiones para cada uno de los elementos de la armadura. ¿Estamos de acuerdo? En la próxima clase vamos a ver ya el diseño de estos elementos porque son elementos axiales. Esto ya lo han hecho con Juan Carlos. Igual sabemos cómo se diseña en tracción, sabemos cómo se diseña en compresión, por lo tanto esto no puede tener mucho tiempo más en esperar y diseñar. ¿Bien? Entonces, esta es la idea de diseñar jóvenes. Lo único, alguien me dice, ingeniero, sí, yo ya había hecho, pero no había desglosado. ¿He multiplicado directo? Sí, ok, lo ha multiplicado directo, está bien. No está mal, estoy sacando estos valores. Pero ¿qué pasa si quiere cambiar? Si quiere cambiar, tiene que volver a entrar arriba, volver a cambiar los valores. Entonces, este es un cuadro dinámico que les va a permitir cambiar las tensiones o valores que ustedes crean convenir. Por ahí se han equivocado, ¿no ve? Si están haciendo en 2, su compañero ha tomado 1 y no había sido ese, se ha equivocado, pueden corregir y no están rehaciendo todo. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces noten, después de esto hacemos diseño, tracción y compresión de los elementos que ustedes ya saben. Entiendo que ya han hecho compresión también, ¿verdad? Por lo tanto, ya podemos hacer la próxima clase. Pero es importante que ustedes cierren estos cuadros. Los valores que les dé. Los valores que les dé para las luces que tienen. Y lo que han determinado, bien, me han presentado una práctica 2. Ok, puede que no sea el definitivo, ya les he dicho anteriormente. Es práctica. Quieren corregir, lo corrigen en el proyecto. ¿No? Eso no significa, no, me has presentado esto. No es así. Pueden corregir lo que deseen. Van a ir corrigiendo porque se van a ir dando cuenta que está bien, que está mal, si son áreas muy grandes, áreas de diseño muy grandes. Eso ustedes lo van a ver. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso, repito, lo que están presentando es práctica. Si bien han hecho en base a sus datos, de acuerdo. Pero si más adelante tienen que corregir, muy bien, corríjanlo. La idea es esa, ¿no? Que pueden implementar. Entonces, jóvenes, así son nuestras clases muy cortas, muy directas, muy sencillas, dejando trabajo bastante para ustedes. ¿Alguna consulta? Dudas y están avanzando muy bien, haciéndolo claro. ¿Sí? Eso es, jóvenes. ¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a hacer ya otra práctica también, ¿sí? Y la de celosía, otra práctica y estamos empezando a cerrar. Entonces, pero repito, los datos que utilicen a partir de ahora no tienen, anótenlos a un lado, saben que no tienen que perderlos. Ahora, alguien me dirá, a ver, cuando hagan un proyecto, cuando se han presentado proyecto, que va a ser a fin de semestre, ¿no? Tal vez el orden no sea este, ¿no? Tal vez el orden no sea este. Tal vez la armadura ha sucedido, prefieran hacerlo al final, porque van a unir con la parte, van a complementar con la parte de placas de apoyo y uniones, ¿no? Entonces, posible, muchos hacen aquí. Entonces, puede ser que algún elemento tal vez quieran ser antes del suelo, como se dice, pero todos estos elementos pueden ser calculados paralelamente. Por eso, este es un orden que yo doy que no necesariamente, les dije al principio, lo tienen que respetar, ¿no? Cada uno puede tener su material principal. Repito, algunos elementos, como suelo metálico, el diseño de pórtico, es más, el pórtico ya lo pueden calcular, ¿no? Pero el diseño de pórtico no van a poder porque supuestamente no tenemos diseños, no conocemos los diseños por flexión, diseños de flexo compresión. ¿Estamos de acuerdo? Nada más.
Pero si una vez que sepan, puede empezar por donde crean conveniente, ¿no? Por los pórticos, si quieren. ¿Alguna consulta, Jobs? ¿Alguna pregunta? Entonces, repito, es necesario que sobre esta geometría corregida empecemos a trabajar. Fíjense, aquí yo no he modificado nada, ¿no? Solamente he puesto lo que hemos indicado anteriormente, ¿no? Larguero intermedio, tirante intermedio, y eso me ha cambiado las cargas. Y lógicamente la luz de cálculo que le verifica al 4. Podría subir a 5 metros y corregir otros elementos. Puedo dar, no sé, puedo dar muchos. O sea, esta es una alternativa que yo les estoy presentando. Ustedes tienen varias. Seguro han manejado bastante. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ingeniero, una consulta. En el caso de que quisiéramos cambiar el número de vanos en la armadura FAN, no van a poder. No, no. Nadie va a cambiar su armadura. La pregunta es, más o menos. A ver, te pregunto, ¿por qué vas a querer cambiar? A ver. Esa parte es lo que no estoy entendiendo. La anterior ¿Por qué van a querer cambiar? Porque cuando hagas diseño, vas a tener problema en determinar las piezas. Exacto. O sea, la longitud es muy grande, yo creo, más de 10 metros. Por eso, ya, vas a querer cambiar. Bien, no vamos a cambiar, le vamos a dar solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay maneras de solución. Le voy a poner un refuerzo, voy a buscar otro 9 eje, haré con placas laterales, dos canales pared con pared. Vamos a hacer celosía, por ahí manejan celosía. Bueno, todavía vamos a hacer celosía. En estos elementos pueden también manejar celosía. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, ingeniero. Sí. Yo entiendo, dice, que son muy grandes, van a tener problemas, por eso estoy adelantando, van a tener problemas, estoy revisando yo. En un caso particular, en un caso normal, lo que se hace es lo que dice el compañero, ¿no? Rodrigo dice, cambio, pues, ¿por qué cambio? No cambio, ni siquiera al cambio a más vanos, cambio la armadura, no me hago fan, hago Howe, hago Pratt, ¿no? Hago otra que me satisfaga. No sé si se dan cuenta, ¿no? Esa es la idea. Así es como se hace. Pero en nuestro caso, no estamos dando restricciones. ¿Por qué? A ver, no sé, por alguna razón que no sé, el propietario del proyecto quiere ver una viga fin en sus estructuras, no sé, alguna razón, aunque sea tonta si quiere. ¿Estamos de acuerdo? Unas restricciones muy fuertes. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de solucionar esos elementos. ¿Cómo solucionamos? Va a depender de cada grupo. Vamos a dar a las alternativas. Y ustedes verán cómo hacen, cómo van a salvar esa luz. ¿Estamos de acuerdo, no? El diseño va a depender de la luz, si es así. Entonces, pero si depende de la luz, ¿de qué depende también? De las condiciones geométricas, su inercia, su sección. Entonces, puedo mejorar algunas características, ¿no? Cuando hagamos el diseño, nos vamos a dar cuenta de qué depende esos diseños. Eso lo vamos a ir anotando y ahí vamos a ir corrigiendo. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien, no, Rodrigo? Lo que tú me hablaste. Sí, ingeniero. Sí, se le entiende, ingeniero. Magnífico. ¿Qué más? ¿Qué más, Job? Estamos avanzando lento, pero quisiera que vayan avanzando. Sí van a tener problemas en buscar alternativas. Ahí es donde se tarda. Porque si no les dan, van a querer volver al inicio de la vuelta. Ahora sí me están entendiendo, creo. A medida que voy avanzando y les va fallando, van a tener van a querer volver al inicio. Tal vez otras alternativas, otros ángulos, bajar, otras cosas, lo que acabo de hacer, ¿no? O sea, he corregido aquí. Entonces, eso, por favor, tengan en su borrador si quieren esas alternativas. Lo ideal sería que en el proyecto me indiquen dos alternativas que no las he usado, pero estas son. Sería ideal. Pero muchos no hacen eso, ¿no? Si lo colocan, bien. ¿Ya? Eso es, jóvenes. ¿Alguna otra consulta? A ver, ¿alguna otra duda más? Adelantando, aquel alumno que ya tiene esto, sabe diseñar. Sabemos cómo diseñar tracción, compresión. Pero la próxima clase lo vamos a explicar, decir cómo se hace y ya van a tener que diseñar sus elementos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sí vamos a discutir las cosas que tenemos, que estamos hablando ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué consultas más jóvenes? A ver, ¿qué preguntas? ¿Alguna duda? Buenas noches, ingeniero. Sí, ¿cómo estás, Josué? No es sobre el tema, lo que hemos avanzado hoy día es sobre la práctica 2. No sé si soy el único caso. No he logrado presentar a tiempo.
Error sé, del bueno, cada uno compañero tenemos un tiempo, ¿no? y Se de llaman, mí. el anterior viernes y van a entregado, o sea, no sé si habrán entregado todos o no, o sea, no podría decirte ahora, pero ya se ha cerrado, pues, ¿cuándo es el martes? Creo, ¿no? Se ha cerrado el formulario, Sí, porque el está martes llegado. era ingeniero. No, no. Las siguientes van a haber prácticas, es que no tiene que descuidarse, ¿no? No hay que descuidar. Eh, ¿Saben qué es el desafío? Estamos pensando tal vez si se podía por la mitad de la nota, ingeniero. Por favor, Esa no era la entremos. solicitud. No entremos a esas cosas, jóvenes. No entremos. Haciendo que no corresponde a la materia, bueno, está bien, están utilizando su tiempo en otras cosas. Está bien, eso es todo, es válido, todo es válido. Por eso hay un formulario que tiene, y además es cerrado creo en la noche, me parece, ni siquiera en el día, en la noche es cerrado. ¿Ya? Las próximas no se olviden, ¿ya, jóvenes? Por favor, en general estoy hablando a todos, ¿ya? Por eso es, y además la cosa de proyecto, ¿qué dudas tiene? Me tienen que consultar. Lo que van a tener, aparentemente no está muy complicado, yo sé que es así, no está muy complicado. Aparentemente está bien, todo está avanzando. Veremos en los diseños ya que nos va, cómo nos va. Ahí vamos a tener consultas y algún alumno seguro va a querer mostrarme, ok, vamos a compartir pantallas si desean. ¿Listo, jóvenes? Ustedes hagan el cuadro que ustedes vean convenientes, a su gusto, a su criterio. Ustedes son los proyectistas, y estoy solo orientando, pero ustedes son los que tienen que contar. ¿Pero por qué les digo que hagamos cuadro? Porque al ser hojitas dinámicas, esos valores los van a usar. Con esas tensiones vamos a diseñar. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, mejor que tengamos ahí un solo lado. Algunos no van a tener problema, acuérdense de mí, y un buen número no va a tener problema. Algunos extremos sí, tal vez, pero la solución no es complicada. ¿Ya? Y lo vamos a discutir después, pero primero quiero que hagan las cargas. Yo les voy a decir por qué yo pienso que es así. Pero quiero que diseñen y me digan, alguien me muestre sus cargas, todo, y les voy a dar la razón en ciertas características que se les va a presentar cuando pongan las cargas en su estructura. ¿Ya, jóvenes? Claro, va a variar, ¿no? Porque unos tienen más carga que otros, especialmente en la nieve, ¿no? Yo con 70, unos que creo que tienen hasta 90, me parece. Sí, no me acuerdo. Pero así está. ¿Preguntas? ¿Dudas, jóvenes? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Tengo algunas consultas. Por ejemplo, Adelante. eh, ¿se puede utilizar el perfil MC? He visto que también ha utilizado en los ejemplos el perfil Sí, C. ¿Se puede sí, utilizar, no, ingeniero? sí. Entonces, lo único que tienes que hacer en el perfil MC, detallar, cuando hagas los planos, detallar cómo lo estás colocando, nada más. Ahí tienes momentos en eje X, en eje Y, inercias, todo tiene, ¿no? Entonces puedes utilizar. La cosa es, estoy haciendo notar con todo lo que ustedes calculen acá, se va a expresar en un plano al final, ¿no ven? Y el plano también me lo van a entregar de manera virtual. Aparentemente vamos a seguir virtual este semestre, aparentemente, no sé. Porque si hacemos presencial, me van a tener que entregar el proyecto también de manera presencial. Bueno, eso es una alternativa que la vamos a ver después. Entonces, hago notar y adelanto, si ustedes me entregaran presencial, tal como hago igual en virtual, pero cuando se tiene presencial, ¿qué es lo que se revisa primero? Los planos. Los planos, porque los planos son es el elemento constructivo y de cálculo, que va a obra. Entonces, a una obra no va la memoria de cálculo, no, van los planos. Y en el plano tiene que ver todo el detallamiento, como dice Diana, creo que es, ¿no? Todo el detallamiento de lo que está poniendo, de ver de lo que ella cree cómo se coloca, o como el proyectista cree que debe hacerse en obra, como que el proyectista cree que está ejecutando, siga esas instrucciones. Ese es el efecto de plano. Y no solo voy a hablar en la materia de estructuras metálicas, estoy hablando de cualquier estructura, hormigón, madera o otro material que quiera, o cualquier edificación, lo que se ve primero o por lo que uno se rige primero, es por los planos.
Entonces, yo siempre, cuando tengo los proyectos presenciales, lo que primero abro son los planos y reviso esos planos, desde su carimbo, el doblado, porque a veces, estoy hablando de presencial, porque a veces tienen el problema de que lo doblan y después anillan. Cuando anillan ese plano no se puede desdoblar. Entonces, ¿qué yo hago para ver? Lo rompo. Entonces, cuando se le devuelve, van a ver planos rotos, porque no he podido abrirlos, no he podido leer. No es una cosa que podamos tener, que tenga una buena presentación. Eso es solo para indicar. Eso no va a suceder, porque se van a entregar planos virtuales. Es más, a veces se califica la norma, el carimbo, todo aquello. En virtual, no, pues ¿qué vamos a hacer? No, o sea, no hay manera. O sea, si ustedes van a regirse a hacer sus planos en cierto tipo de hoja, A1, A3, no sé cómo lo harán, sí, está bien, pero no estoy viendo el doblado, no estoy viendo cómo ha llegado el carimbo al principio. Eso es lo malo de la presentación virtual, ¿no? Se puede estar presentado, pero ahí el plano tiene que tener todo, ¿no? Y bien, cuando se tiene el plano, por ejemplo, veo como dice, un canal, no sé, 8 por 24, por decir algo, en algún elemento, entonces recién se va a la memoria. Y vemos si realmente el cálculo de 8 por 24 está bien, está muy cargado, no está cargado, por qué no ha hecho otras alternativas, por qué no ha considerado las condiciones de contorno que debe considerarse. Ya es revisión. No, o sea, no está muy bien, ya se pasa bien, pero se revisa ya. O a veces, en muchos casos, ha sucedido que esos planos no tienen relación con la memoria de cálculo. Significaba, especialmente y también pasa en clases virtuales, pero también en presenciales, significaba que alguien no ha terminado a tiempo su proyecto, se ha prestado planos de otro compañero que estaba haciendo plotear, que coincidentemente tenían las mismas luces, aunque a veces el ángulo no lo cambiaban, y presentaban aquello. Y lógicamente los elementos no eran los mismos. Por eso es que en esta parte de datos, y eso sucede también virtual, y yo les puedo, los tengo además, ¿no? Les puedo mostrar que hay 4, 5, 6 grupos que hacen el mismo proyecto y no cambian ni el dibujito con color lila el que han colocado, todos colocan color lila. Eso no está bien. Eso sucede. Por eso ahora cada grupo tiene datos y proyectos diferentes. Ahora, que su conclusión por coincidencia sean similares, está bien. Y eso yo voy a revisar, ¿no? Está bien, se ha utilizado el mismo larguero, la misma cantidad de cubierta. Por coincidencia no se tiene la misma luz hasta ciertos lugares. Bueno, puede ser, puede existir. Pero sus datos son diferentes, las caras son diferentes, las soluciones van a ser diferentes también. Tal vez no mucho, no varíe mucho en valores y adopten el mismo elemento, a eso me refiero. Pero sus resultados van a ser diferentes. Esa es, digamos, la razón de hacer los proyectos, porque muchos grupos copian entre grupos y entre ustedes son unos capos, no se pasan rápido la información. Han visto aquí cuando estamos en virtual, ya el de afuera, mientras esté esperando, ya sabe lo que está llegando, porque ustedes ya les han compartido. Manejan muy bien. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Pero para el proyecto esa es la situación. ¿Ya, jóvenes? Por eso, Diana, entonces puedes usar, pero me vas a detallar. No solo eso, vamos a ir hablando más adelante de lo que les digo. Es importante que vayan detallando todo, pensar lo que van a colocar en el plan. ¿Ya? Está muy bien eso. Es un poquito más larga nuestra explicación, pero yo creo que se ha entendido, ¿no, Diana? Sí, ingeniero. Otra consulta, ingeniero. Sí, adelante. Bueno, ya he observado y con mi grupo hemos observado que por ejemplo, hemos tenido espaciamientos entre largueros grandes y como resultado hemos tenido longitudes entre cerchas menores. Si hacemos al revés, si tenemos espaciamientos entre largueros pequeños, vamos a obtener longitudes entre cerchas grandes. Entonces, ¿cuál hay que priorizar más? ¿El espaciamiento entre largueros o las longitudes entre cerchas? A ver si entendemos. Si yo tengo un ambiente, un terreno de 40 metros y coloco, voy a hablar en general de
armaduras y columnas, o si quieren como como quieras llamar. Y coloco, 40 metros te estoy diciendo, y coloco los pórticos o columnas, lo que quieras, cada 2 metros. ¿Cuántas columnas voy a tener? ¿O cuántos pórticos? ¿O cuántos planos de estructuras voy a tener? En 40 metros, en 2 metros voy a tener 40 entre 2, 20, más un extremo, 21 elementos. ¿Que tiene menor carga? Sí. ¿Ya? ¿Que tiene menor carga? Sí. Bien. Pero si en la misma estructura de 40 metros, yo coloco los pórticos, estructuras, como quieran, cada 4 metros, ¿cuántos voy a tener? Voy a tener 11. A ver, no sé si Juan Carlos les ha hecho notar aquello, pero ustedes, los que han pasado conmigo en madera, se han dado cuenta, que cuando yo coloco una pieza, voy a hablar en secciones de madera, de 2 por 12, y por restricción arquitectónica, no puedo colocar 12 de altura, y mi máxima altura va a ser de 6 pulgadas, entonces digo, una de 2 por 12, estoy pensando, no te estoy haciendo una similitud que no es tan cierto, pero una de 2 por 12, en vez de una 2 por 12, voy a utilizar 2 de 2 por 6. Entonces, en un caso estoy usando una pieza más cara y en otro caso 2 piezas más baratas. En otras palabras, son las alternativas que les doy. Una pieza bien separada y en otra 2 piezas en la misma separación, si quieren. Eso es lo que estoy diciendo. Siempre las 2 piezas, voy a volver al ejemplo de maderas, las 2 piezas 2 por 6, y fíjense en tablas, va a ser más cara que la pieza 2 por 12. ¿Ya? Entonces, volviendo a los potes, lo que sea, una estructura completa, voy a hablar armadura, y columnas de celosía y pórticos más, que esté separado 4 metros, con una carga mayor. ¿Por qué? Porque su ancho de incidencia es 4 metros. Va a ser más económica, lo pueden verificar, va a ser más económica que las armaduras colocadas, columnas de celosía y pórticos colocadas cada 2 metros. No es que al colocar cada 2 metros las secciones van a dar la mitad, no es así. Van a ser más económicas, pero no la mitad. Entonces, esas son más caras. Por lo tanto, respondiendo a lo que dice Diana, traten de buscar la mayor longitud, ¿entiende? La mayor longitud que les va a originar mayor separación entre apoyos. ¿Qué son esos apoyos? Son las armaduras, y en los suelos metálicos van a ser los pórticos. Mientras más separen esos elementos, lógicamente van a tener menos elementos completos de pórticos, armaduras, columnas de celosía, cimientos, todo, en la profundidad de esa estructura. No se olviden que después del proyecto, una vez que calculen para uno, van a calcular para una profundidad. Hemos anotado anteriormente, pero los vamos a dar también al final. Muy bien, señores, todos calcular para esta profundidad. Entonces, ese es el costo que representa ese proyecto. Si bien nosotros no vamos a lanzar mucho el costo, vamos a sacar la cantidad de material para que vean que por la cantidad de material no va a ser precio unitario, porque precio unitario incluye mano de obra y equipos. No lo vamos a hacer. Es solo de cantidad de material, nada más. Entonces, mayor material, más caro. Menos material, menos caro. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, nuevamente, contestando a lo que dice Diana, sus alternativas está bien, y está bien que me responda a eso, que me digan, porque sé que están haciendo y se están dando cuenta que están teniendo ese problema. ¿Sí? Están teniendo ese problema. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en mi ejemplo? A ver si se entiende. Antes estaba con 6 metros. No quiero poner la mitad 3. No. He puesto 4. Me sigue fallando. Entonces, ¿qué hago? Largo un intermedio. Me sigue fallando. Tirante intermedio. Magnífico. Me sigue fallando. Cambio ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Para ver cómo van haciendo. Cambio cargas. Esa va a ser la idea. Cambio alternativas de cubiertas. Pongo más
ya no 4 cubiertas, por mi caso, voy a poner 8 cubiertas. ¿Por aquí? Para que mis largueros tengan menos carga. Y si tengo menos carga, voy a tener mayor luz. O sea, hay varias alternativas que está anotado en lo que hemos visto anteriormente y ustedes como buenos alumnos están tomando sus apuntes que están revisando. Esa es la idea. Y esa es la respuesta, Diana. Un poco larga, pero esa es la respuesta. Está bien, ingeniero. Y Entendido, ¿no? como tenemos longitudes, estamos priorizando las longitudes entre cerchas. Como consecuencia, como le digo, el espaciamiento va a ser pequeño Sí. entre largueros. Entonces, al diseñar por al diseñar las vigas o si no, Flexión compuesta. piezas por flexocompresión, Te van a dar tenemos maquillitos. tenemos momentos y esos momentos No, te van a dar, o sea, no es flexión, es flexión combinada. Ya. Eso, ingeniero, entonces tenemos una ecuación, el cual tenemos que hacerla cumplir y utilizamos momentos. Y en esos momentos, a lo que yo entiendo es que son momentos de una viga simplemente apoyada. Y como van a ser cortas, entonces yo creo que va a haber una viga no va a ser simplemente apoyada mi viga, sino va a ser... No estoy entendiendo, o sea, estamos hablando que va a ser más de 4 metros, menos de 4 metros, más de 8, ¿qué estás diciendo? Menos de 4 metros. Ya, entonces, menos de 4 metros no puedes apoyar directamente en la celosía. Primero, no puedes. Vas a tener que hacer una viga de apoyo. ¿Sí? A ver. No sé si está en esto que hemos visto. No, te voy a mostrar lo que hemos visto en la anterior clase. Me voy a buscar ya. No me acuerdo dónde hemos hecho. Creo que este es. Me voy a buscar un ratito. Buscaré internamente y te voy a decir cuál es. Voy a aclarar. O sea, nos ponemos de acuerdo. Compartir esto, ¿ya? Ahí está. A ver, la idea es esta. Vas a diseñar, estamos hablando del larguero, en flexión combinada, en flexión con 2 ejes, si quieres, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lógicamente el eje X va a estar entre armadura y armadura, eso es lo que define. Este valor está restringido que no puede ser menos de 4 metros. Hasta 4 metros vamos a considerar que esta armadura, fíjense, aquí va a estar las armaduras, vamos a considerar que la armadura esta se va a apoyar en la columna de celosía. Pero si es menos de 4 metros esta separación entre armaduras, entonces estas armaduras no se van a apoyar en la columna de celosía, se van a apoyar en una viga. Y esa viga reside en las columnas de celosía. ¿Ya? Eso sería, a ver, te voy a mostrar las condiciones que hemos hecho. Veremos, a ver, el otro esquemita, eso quería que veamos, creo que va a ser, pues está aquí. A ver, permítanme, ya estoy revisando todo lo anterior. Creo que no está bien esto, ¿no? A ver, veamos. Buscarles lo que estamos considerando. No me acuerdo en qué presentación le hicimos eso. Hemos corregido, ¿no? No me acuerdo, tendría que revisar en cuál de las presentaciones hemos... ¿no? En una celosía, pero en una luz menor a 4 metros, las cerchas o armaduras no se van a apoyar directamente en las columnas de celosía. Aquí veremos, algún lado les he mostrado. Están diseñando ustedes, no se proyectado todavía, ¿no? Buscaré primero entonces proyectos, están proyectándose, no, todavía no. Buscaré primero eso para mostrarles.
elemento en el otro sentido, ¿de acuerdo? Bien. A esto me refiero. Estamos considerando que el mínimo procesamiento entre columnas va a ser 4 metros. Eso significa que los largueros que calculen el otro esquema que hemos considerado, lo mínimo que yo he calculado así, con 4 metros, magnífico, me ha dado ahí. Si ustedes colocan con 2 metros, digamos, está bien, les va a dar un larguero, seguro más chico, de acuerdo, está bien, tiene la incidencia. Pero ¿qué va a suceder? Si esos largueros están, digamos, a 2 metros y las columnas van a estar cada 4 metros, significa, a ver si entendemos, si bien entienden. Si esta es una columna de celosía, esta es otra columna de celosía, y entre columna y columna hay 4 metros, pero entre armadura y armadura hay 2 metros, entonces hay una armadura que va a estar al aire. ¿Estamos de acuerdo, no? Está al aire, por lo tanto, para que esta se apoye necesitan colocar esta viga, que debemos llamar viga soporte. Ese es el caso. En el otro caso, en la cual es 4 metros, como en mi caso, miren, en mi caso yo estoy poniendo aquí una columna de celosía, y he determinado que mi espaciamiento entre largueros es de 4 metros, entonces mi armadura va a apoyar directamente en la columna de celosía. Esta viga no la voy a necesitar. Le vamos a hacer una viga de sección mínima, si quieren, tipo de ilustramiento, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Diana, no significa que no puedas tú colocar cada 2 metros, cada 1 metro, cada 3. No, puedes colocar. Pero si tienes, si no consideras esta restricción, o sea, tienes que tomar en cuenta esa restricción. Por lo tanto, si estás menos en esta restricción, tienes que trabajar este otro elemento. ¿Qué significa? Que vas a tener que calcular otra viga adicional. Bien, ahora, ¿por qué aquí he dibujado en 2? Y tal vez la consulta de Diana. Porque si consideramos que fuera 4 metros, digamos, en este caso, hemos dicho que nuestro elemento máximo puede ser 8 metros, ¿no? Entonces, viga continua. Pero si consideramos 5 metros, ya no hago de 2 tramos, hago de un solo tramo. Entonces va a haber una viguita simplemente apoyada, o sea, con extremos articulados nada más, por las luces de las piezas. No es que a los 40 metros, porque esta es la punta de descuento, va a haber una viga de 40 metros. No es así. No vamos a colocar de esa forma. ¿Por qué? Porque el elemento no nos permite. Y si yo quiero que la viga sea continua a los 40 metros, tengo que hacer un trabajo de unión muy específico para que la pieza se comporte como una sola. Y eso es caro, definitivamente, ¿no? Se puede hacer, sí, pero es caro. Entonces yo prefiero apoyar en ciertas columnas y hacer 2 tramos, un tramo. Seguro ustedes, fíjense, yo he puesto 4, pero mi fley estaba baja todavía, ¿no? 0,60, 0,70 me salió. Entonces, ¿qué quiere? Puedo poner 5. Si pongo 5, lógicamente estoy ganando una armadura. Con 6 no he podido, lo he fallado, ¿no? Entonces, con 5, ok, 5 ya hago mejorar. A eso me refiero. Entonces, esto, por favor, cuidar. Ya hemos dado anteriormente igual, ¿no? ¿Está bien, Diana? Sí, ingeniero, está bien. Puedes poner menos, puedes, pero vas a tener que calcular la viga. Y no está mal, ¿no? Calcula, si quieres, con inflexión van a ver una viga sencilla. ¿Con qué? Fíjense, si tú consideras que va a ser una viguita simplemente apoyada, digamos, de aquí hasta aquí nada más. Entonces va a ser una viga simplemente con una carga puntual al medio, ¿no? ¿Cuál es el momento? Un cuarto de P por L. Listo. Nada más. ¿Sí o no? Porque solo esta va a actuar. La otra va a sumar a la reacción de la columna. Aquí no va a afectar nada. Aplastamiento puede haber, pero eso no te va a afectar el IC. Entonces, esta es la carga que te va a originar momento en este tramo. ¿Vale? Entonces, y estamos de acuerdo que este sistemita, si fuera una viguita simplemente apoyada entre estos 2 elementos, este sistema va a tener una reacción y otra reacción. Se tiene que van a utilizar, y todos los elementos internos van a ser iguales, ¿no? Entonces utilizan aquella columna que tenga máxima reacción y esa columna se la diseña. Esa columna se la diseña. Normalmente se la diseña con una sección de alma llena, un perfil de doble, no sé, un perfil T, si quieren, no sé, una sección de alma llena. No, nosotros vamos a hacerlo así, por diferenciar, por aplicar
lo que tal vez no llevan con Juan Carlos, que es celosías. Es una manera muy práctica de poder diseñar algunos elementos que no puedo tener solución con los perfiles de la tabla. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, eso, por favor. No es difícil, pero es una viguita, ¿no? Al fin y al cabo, tienes tu momento, vas a verificar tus cortes, lo que sabes hacer el diseño. Vas a sacar tu sección, la verificas, magnífico, y esa la colocas. Listo, está la viga. No es tampoco una cosa, muchas, si no llegas a la columna, tienes que acabar con una viga, qué difícil, no es así. En flexión van a ver una viga muy sencilla de hacer. Vamos a ver si es compacta o no compacta, eso ustedes lo van a ver en la parte teórica, y la diseñan. Pero si hacemos este otro caso, se evitan esa viguita, ¿no? Es un trabajo más que cansado. Ok, ya, ustedes verán. No es una, o sea, la restricción está en la luz, no en el que hagan o no hagan una viga. No en la exigencia de hacer o no hacer una viga. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más? Los tirantes, no he entendido muy bien. ¿Cuál es la función de los tirantes y qué diámetros puedo utilizar? ¿Qué diámetros comerciales hay? Todos los diámetros va a haber tirantes. Si ustedes van a las ferreterías, ¿qué son los tirantes? Son elementos atiesadores. Se llama tirantes porque trabajan a tracción. Y normalmente son barras redondas, donde el diseño se verifica en el lugar de la rosca. Eso ya lo saben, porque Juan Carlos usa una tabla, tiene una tablita también para las barras redondas, los tirantes. Bien, ¿cuál es el efecto de los tirantes? Es mantener en una misma línea todos los largueros. ¿No? Todos los largueros. Evitar deformaciones en los largueros. Por eso a veces si la separación entre armaduras es muy grande, entonces se ponen muchos tirantes intermedios entre esos dos apoyos de la armadura. Entonces el eje X no es el mismo que el eje Y. El eje X del sistema del larguero, sus apoyos son las armaduras. En cambio, en el eje Y, en el larguero, sus apoyos son los tirantes. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces no sé si entienden. Si están con una cubierta, con un elemento muy largo, por efecto de la superficie inclinada, ese elemento se va a ladear, si quieren hablar de esos términos. Para que no suceda eso, se pone atirantadores. Algunas normas, si trabajan con un paquete estructural metálico, los tirantes no los colocan en ese sentido, los colocan diagonales entre tirantes, como una X en el techo. ¿No recuerdo? Así colocan los tirantes, de mitades a mitades en el techo, como X, no sé si me entienden, no como yo lo estoy haciendo con federal. Pero al ponerlo en X tenemos que la diagonal de un rectángulo es mucho más grande que uno de los lados. Por lo tanto, la forma que van colocando es más económica. Si no, van a tener que colocar en otro sentido. Y además, la luz de esa diagonal, al ser más grande, requiere mayor sección. El otro lado resulta ser más económico. El valor mínimo, según norma que tenemos en Juan Carlos, es de 5 octavos de pulgada. No, 3 cuartos de pulgada. 3 cuartos de pulgada. Es el valor mínimo de los tirantes, ¿no? No sé dónde hemos quedado, pues. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Perdón, Inge. Bueno, en mi caso estamos implementando el larguero intermedio. Mi consulta es, ¿cambiaría el momento en el eje Y o se mantendría lo mismo, el 1 octavo de carga por longitud al cuadrado? Sí cambiaría, ¿no? Porque, a ver si entendemos otra vuelta. Si en el eje X tú consideras que, digamos, supongo 8 metros de eje X, que es el apoyo de armadura y armadura, y es considerado isostático, entonces se supone que ahí está cortada la pieza, digamos, es una pieza de 8 metros, no es más. Listo. Eso es. Eso en eje X, digamos, 8 estamos diciendo, 8 metros. En el eje Y, si no colocas un tirante intermedio, también es
8, ¿no ve? Pero si colocas 1, 10, 4. Pero el sistema ya no es simplemente apoyado, es una vía continua de los tramos, por lo tanto su momento disminuye. Por eso se coloca el tirante intermedio. Pues no, ¿para qué colocas el tirante intermedio? Si vas a calcular con el mismo momento. ¿De acuerdo? Hay algo que no me está quedando claro. El momento en el eje Y, la luz que se utiliza es la luz entre largueros, ¿verdad? Claro, pero claro, a ver, ¿se ha entendido esto? Este elementito es el larguero. Su apoyo son las armaduras. ¿No recuerdo? ¿Qué hemos dicho ahora? Mientras más largo sea este larguero, más separación entre armaduras. ¿Está entendido? Bien. Lo que acabo de decir, si yo supongo que este larguero es de 8 metros, quiere decir que la pieza me ha llegado de 8 metros cortado y lo estoy apoyando en la armadura. Estamos de acuerdo, no vamos a discutir de esto, ¿no? Los apoyos no son puntitos, es una base, ¿no? La armadura va a tener un ancho porque es una pieza, no es una puntita, ¿saben? Eso ya está de más decir. Bien, entonces, me sale una pieza, me trae de fábrica la pieza de 8 metros, magnífico, yo la coloco, ya. En el eje X, ¿cuál es su luz? 8. En el eje Y, si no coloco tirante intermedio, ¿cuánto es su luz? 8. ¿No recuerdo? Pero, ¿cuál es el apoyo? Fíjense, aquí el apoyo del eje es la armadura. En cambio, el apoyo en el eje Y son los tirantes. ¿Qué? Lo están colocando en coincidencia con la armadura. No necesariamente pueden colocarlo así. No sé si me logra entender. Puede ser que aquí empiece el tirante, el otro lado, no necesariamente coincide con la armadura. Para efectos de cálculo y de diseño y darse cuenta, es mejor que esté en correspondencia con la armadura el tirante. Es decir, donde está la armadura, coloca un tirante. Entonces, en el eje Y también es el mismo. Y así hemos hecho acá. Pero si ustedes colocan un apoyo aquí, intermedio, entonces esta viga que tiene apoyo tirante, tirante y tirante, es una viga de 2 tramos. Lógicamente, como es intermedio, las luces son iguales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto es el momento en el eje X aquí? O en este sistema, con luz total. Voy a hablar solo de las constantes. 1/8. Y aquí, el máximo, 1/10. ¿Dónde? Aquí arriba. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos mejorado el momento. Entonces, ya no es 1/8, va a ser 1/10. ¿Qué va a pasar? Este valor va a bajar. Va a bajar muy poco, sí, porque la Q sub Y no es mucha. Ah, sí, pero si el ángulo fuera 45 grados, me va a bajar interesante, ¿no? Porque la Q sub Y va a ser igual a Q sub X. Pero en ese caso ustedes no lo tienen. A ver, entiendan. O sea, pensaremos cómo funcionan las estructuras. Ustedes no tienen ese valor. ¿Por qué? Q sub X nunca va a ser casi similar a Q sub Y. Porque vienen de las relaciones trigonométricas. ¿Cuándo va a ser igual? Repito, cuando el ángulo sea 45 grados y ambas sean iguales. Si ambas sean iguales y aquí cambia el coeficiente, el Y va a ser menor. Pero no van a tener cargas iguales. ¿Por qué? No van a pasar los 30 grados. Es más, están tratando, no sé cómo estarán, pero van a tratar de bajar su ángulo. ¿Por qué? Porque tienen luces grandes y no quieren que su elemento central sea muy alto. Entonces van a tratar de bajar sus alturas. Por lo tanto, la relación de Q de X y Q de Y es como hemos definido nosotros. Fíjense, valores, ¿dónde está? Fíjense esta relación. Creo que alguien me decía, está mal calculado esto, pero no sé si era de esta cuestión, no está bien la transformación. Revisen esto, por favor, sí creo que es 98 y 28, me parece. No sé qué ha pasado en esa transformación. Revísenlo aquello, alguno de sus compañeros una vez me dijo, no está calculado bien. ¿Qué? Revísenlo, ¿no? Ya, háganlo, de acuerdo. Pero a eso me refiero, fíjense, esta es casi la tercera parte. ¿Por qué? Porque el ángulo es bajo.
es la tercera parte de casi 45. De 45 están 17, es casi por ahí. Esa es la idea, así funciona. Entonces, si pones, puedes poner más tirantes intermedios. Por ejemplo, tú pones 2, entonces tu sistema es otro y es diferente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ingeniero, entonces, disculpe, si coloco un larguero intermedio, el momento, en la luz para el momento en el que Y sería el espaciamiento entre largueros. No te escucho. Ingeniero, ¿me escucha? Apenas, obviamente la luz es menor, ¿no? Y según tu fórmula de momentos, a ver, no sé si logro entenderme, por ejemplo, en una viga, cuando tiene una viga continua de 2 tramos con carga simétrica, digamos, en ambos, entonces hay diferentes ecuaciones según la norma. Por ejemplo, si ustedes van a ver las ecuaciones que están en los libros de metálica, no saca un décimo, saca 1/192, creo, no me acuerdo cuál es el valor, porque no considera la mitad de la luz, considera la luz total, es solo de cómo consideras. Eso es. Pero el concepto es ese. Si tienes una viga continua de 2 tramos, tu momento es menor que si una viga que contiene 2 tramos, tu momento es menor comparado a una viga isostática de un solo tramo, bajo la misma carga. Eso es lógico. A eso me refiero, ¿no? Se está confundiendo, no, pero mi fórmula dice que utiliza todos los, no, vean sus ecuaciones, cómo utilizan, vean sus formas, sus formularios, es otra cosa, no es el criterio de lo que está hablando. ¿Cómo utilizan? Si ustedes van a ver los momentos que tenemos nosotros en maderas para una viga continua en el manual, y ustedes vean los momentos que les ha debido dar Juan Carlos para una viga continua, vean diferentes, no. Vean con qué luz está trabajando. Una trabaja con la mitad de la luz y el otro con la luz entera. Es lo mismo. Transformamos. Contiene 2 o 3 tramos, ¿no? Se ubican, a ver, hagan de cuenta que el eje, ustedes siempre trabajan en el plano, ¿no? Pero hagan de cuenta que los apoyos están en el sentido Y, en la cubierta. Así, en ese sentido. Apoyos. Pues le he puesto tirante, apoyo. ¿Por qué? Porque ahí se asegura. Y es articulación, no es empotramiento. ¿Se entiende, no? Porque ese perno que colocan, que es el tirante con su tuerquita, no empotra, articula. Articula. No lo empotra, por si acaso. Si no, yo les diría, esos pernos le van a colocar, van a ajustar con 2, 3 pernos, entonces que no sea una viga simplemente apoyada, sino que es una viga doblemente articulada, les diría. Y ustedes dirán, qué lindo, mejor. ¿Por qué? Porque el momento es menor. ¿Cuánto es? 1/12. Es mucho mejor. Si yo con ese empotramiento está bien, la pregunta es, yo puedo considerar, pero en obra, ¿podré garantizar ese empotramiento? No. No puedo arriesgar eso. Para el diseño, sí, qué lindo, va con ese empotramiento, ¿por qué? El momento es menor 1/12. Ok, a obra, empotrarlo. El cálculo así, instruir que se empotre. Penos, con seguros, con angulares, con soldaduras, con no sé, una bola que haga empotramiento. No van a hacer eso. Eso es caro. Se puede, pero es caro. Pueden empotrar, pero por mejorar de 1/8 o 12, una sección que no va a variar mucho, no vale la pena esos gastos, ¿no? Tienen que fijarse, ustedes tienen que fijarse en los ejes. O sea, cuando estén flexionando, no sé si han hecho, no sé, no tienen que hacer hormigón también, ¿no? Una flexión combinada. La diferencia que en hormigón, la flexión combinada, los apoyos en ambos ejes es el mismo otro hormigón de otro elemento. En cambio, en este caso no. Los apoyos son diferentes elementos. Porque no necesariamente coincide, eso quiere que me entienda, no necesariamente los tirantes deben coincidir con las armaduras. Bien, voy a tratar de hacérselos eso. A ver, ¿dónde estamos aquí? A ver, miren. Otra vuelta a esto, les voy a ver si es que logro
de que me entiendan. Yo les digo, para efectos de diseño, estamos compartiendo, ¿no? Ahí está, ¿bien? Aquí está la armadura. La armadura no la van a mover, no van a poder mover. ¿Están de acuerdo? Yo les digo, los tirantes pónganlo en coincidencia con el siguiente. Vamos a continuar. Voy a intentar hacer un trabajito aquí. Miren, voy a hacer como si fuera bien continuo todo el otro lado. ¿Ya? Es un tantito, permítame dibujarme, así muy rápidamente. Muy rápidamente lo vamos a hacer, ¿ya? Quiero que se me deforme la estructura. Listo. El eje X va a ser así, ¿verdad? Pero como es tan grande, 8 metros, este es isostático, este es isostático, no sé si me entienden. Así es. Ya. En el eje Y voy a volver a hacer lo mismo. Mira, fíjense, lo voy a separar un poquito para que vean que es isostático. Lo voy a separar, así un poquito lo voy a colocar. Y ahí este poquito lo voy a colocar para ambos. O sea, para que entiendan que no es una sola pieza. No sé si se logra ver. Ya ahorita lo vamos a ampliar. Ya así vamos a hacer. Ya, así vamos a ver eso. Ya, veremos. Aquí voy a separar un poquito, ¿no? Ya, digamos. Es la misma viga, ¿no? Es la misma viga, no hay problema. Pero yo estoy con el eje X allí. Y los tirantes. Yo los tirantes no necesariamente los voy a colocar en coincidencia con la armadura. No, puedo colocarlos aquí. A ver, entiéndame. Hay uno, ¿no ve? El otro aquí. Miren, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Otro, en el otro tramo similar. ¿No ve? Ah, perdón, esto se me movió, ¿no? Y lógicamente este no está ahí, ¿no? Este no está ahí. Y este tampoco está ahí. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Los tirantes los he colocado a una determinada distancia, no necesariamente en coincidencia con la armadura. Ya, quiero tener la misma separación de la armadura. Ok, miren, si se entiende. Esta longitud de este extremo, que sea la misma de esta a esta. Un poquito lo voy a mover para que se den cuenta que eso es así. Entonces este no habría, ¿ya? Y este no habría. ¿Se dan cuenta? Esta luz, LX, de aquí a aquí, va a ser esta misma luz, LY. ¿Se entiende? Eso no, es la misma. ¿Está en coincidencia con la armadura? No. No, está en otro lado. Está al aire izquierdo. Ya, tirante intermedio. Coloco tirante intermedio. Pues colocaré ¿dónde? Intermedio entre los dos. Ahí quedará. ¿No? Ahí. ¿Listo? Y tirante intermedio en el otro, se entiende que en el otro, el LX igual va a tener que estar este tirante aquí, ¿no? Más o menos aquí, continuando la otra viga. Entonces, tirante intermedio aquí. ¿Están de acuerdo? Eso es. Digo, no se colocan los tirantes en coincidencia con la armadura, pero es lo más cómodo. ¿Por qué? Porque las piezas son enteras hasta cierto lugar. No es que sea uniforme hasta el infinito, no. Entonces es mejor analizar cuando tú tienes una apoyo aquí en coincidencia con la armadura, el otro en coincidencia con la armadura, ¿estamos de acuerdo? Y un intermedio aquí. Ya está. Eso es. Entonces ahora te das cuenta que ese sistema ya es una viga continua de dos tramos. ¿Con qué carga? Con la misma carga. Luces menores, momento menor. Y todos los otros tramos que vienen van a ser iguales. Y voy a dibujar los 20, si esto es 8 metros, si son 40 metros, entonces 5 tramos de estos voy a dibujar, para que sean los 40 metros. 5 por 8, 40. ¿Listo? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir de los tirantes? No necesariamente. Por eso algunas veces les decía que los tirantes no los colocan este eje, sino los colocan
Voy a suponer que ahora este es el larguero de arriba, el larguero de abajo lo colocan en X, así, en X, atirantados en X, sobre la corriente. Eso es. ¿Se entiende? Eso quería un poco, no sé si antes se lo va a entender en ese esquema. Pero así es. ¿Ya? Entonces, el tirante se considera apoyo, porque es en el eje Y, está sujetando el tirante, es un apoyo, y está empernado, no está empotrado, no está empotrado. Y lo propio, en la armadura, este elemento se va a colocar sobre la armadura, ¿ok? Se le hará un punto de soldadura de justificación para que no se ruede, pero ese punto no es algo empotramiento, sigue siendo articulación. Puedo considerar, ¿no? Es muy difícil considerar esos elementos como empotrado, aunque sea un punto de soldadura. ¿Ya? De esos jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? MC para hallar el esfuerzo permisible de flexión tanto en X como en Y. Hay coeficientes de 0,66, 0,75. ¿Estos están en función del tipo de perfil o son No, como general? son general. Estás hablando de estos, ¿no ves? No, Sí. esto es general, para cualquier perfil. ¿Cuál es la diferencia? Que los perfiles van a tener un determinado valor de módulo de sección y esto está registrado en sus ejes. Entonces, por ejemplo, si fueron, te voy a hablar de un tubo cuadrado, por decir, un tubo cuadrado de 3 pulgadas de largo. Entonces, va a suceder que en ambos casos el SX es igual al SY. Módulo de sección, nosotros en madera le llamamos W, ¿te acuerdas? Muy bien, módulo de sección en X es igual a módulo de sección en Y si fuera cuadrado. Entonces, va a depender del perfil. Por eso, si tú estás hablando, por ejemplo, un perfil Y, no es lo mismo que lo pongas parado, que va a ser SX, que lo pongas echado, que va a ser SY. No es lo mismo. Y en la tabla tienes esos valores. Pero la expresión de diseño, que es esta, se registra de esta manera. O sea, va a depender es la flexión, flexión combinada. ¿Estamos de acuerdo? Estos coeficientes son coeficientes unitarios de flexión por cada eje. Yo le llamo unitarios. En Juan Carlos, cuando lleguen a la parte de flexión, les va a llamar solamente coeficientes de flexión, seguro les va a llamar solamente. Yo le llamo unitario, porque trato de diferenciar cuando ya multiplicas por el total de la carga. Solo diferencia. Es para daros. Y a unos les llaman actuante y a los dos permisibles. Ustedes saben, los que hemos hecho con madera saben que trabajamos de esa manera, darnos cuenta cuál es el actuante y cuál es el permisible, ¿no ven? Permisibles de la material, el actuante son de los esfuerzos externos, de los elementos que estás cargando. Entonces, estos criterios que dice Claudia, no, mantienes, nada, va a cambiar estos, ¿no? Va a cambiar, pero esto no se modifica, estos valores, siguen los mismos. Está bien, ingeniero. Y una preguntita más, Inge. Nosotros en nuestro diseño hemos considerado un tirante intermedio. Ahora, para hallar el momento en Y, bueno, yo he buscado en las tablas, en esos formularios de maderas, había una viga continua de 2 tramos, simplemente una viga continua de 2 tramos, no empotrado, simplemente apoyados, ¿no? Y el momento máximo era 1/8 de la carga por la longitud de un tramo. De un tramo es 1/8, está bien. Pero Sí. depende. Si es que, no sé si te has fijado en madera, pero es bien que estás viendo. Si es que tú estás hablando de una viga continua, de un solo tramo y estás empotrado, tienes diferentes valores, ¿no? O empotrado articulado, no sé de qué estarás hablando. Pero en nuestro caso, nosotros acá en Metálicas estamos hablando de articulaciones solamente. No vamos a empotrar. De articulaciones. Entonces, y referite a cualquier manual, cualquier formulario que tengas, independiente de que sean maderas, hormigón, nada, verifica cuánto, a ver, tienen ustedes tablas, no es como lo han hecho diseño de hormigón, pero hay también en los libros de hormigón unas tablas de vigas continuas de 2 tramos, por ejemplo, donde, a ver,
para que vean que es más completo lo de maderas de metálicas, lo de hormigón. ¿Por qué? Porque esas vigas, hay tablitas y que en las vigas de 2 tramos colocan cargado en 2 tramos. ¿Por qué cargado en 2 tramos? Porque se supone que es carga viva y carga muerta, así se carga. Cuando haces viga continua en hormigones, vas cargando para los apoyos, cargas los 2 tramos continuos. Para los tramos, cargas los tramos alternados. Así funciona. ¿Están de acuerdo? Eso lo han debido ver bien. Entonces, van a ver en esos manualitos, formulas que tienen, formulas solo sencillas. Hay para 3, 4 tramos, deben tener. Por lo menos eso siempre se tenía. Pero siempre va a haber una fórmula que esté los 2 tramos todo cargando. ¿Por qué esos 2 tramos se cargan todo? Porque eso corresponde a la carga muerta. La carga muerta no puedes sacarla por tramos, no puedes cargar por tramos. Por eso en las fórmulas tienen así. La norma así las dice. Luego más abajito, si se ven 2 tramos vas a ver, cargado a la izquierda y el otro lado descargado. Luego cargado a la derecha, el primer lado, el de izquierda descargado y el tramo de la derecha cargado. Así es. Entonces le dan valores de momentos. Pero el que nos interesa a nosotros no son esos 2 últimos, sino el primero, que esté cargado todo. En maderas lo propio. Entonces, si utilizan ustedes manuales de hormigón para maderas, van a suponer que están las 2 cargas completas. ¿Estamos de acuerdo? Así, la suma carga viva y carga. Por eso hemos sumado las 2 cosas a la vez. No cargamos por partes. En hormigón cargamos para diferenciar los momentos y tener valores más económicos. Y no nos olvidemos que en hormigón diseñamos cada tramo con su propio momento y colocamos sus propios fierros. Estoy hablando de eso porque ustedes ya han hecho hormigón. En cambio, en madera, o sea, ¿y por qué se coloca fierros diferentes? Porque va a depender de la luz, porque si es una luz más grande, sus fibras traccionadas van a requerir más fierros. En cambio, en madera, ya sea arriba o abajo, en cualquier momento, la fibra es fibra. O sea, no dice, este es momento negativo, fibras, dense la vuelta, váyanse arriba. No dice eso la madera. No dice, traigan más fibras aquí porque lo están cargando negativamente. No dice eso la madera. En hormigón, ponga más fierro, pues. Apoyo, ponga más fierro. ¿Por qué? Pues mayor momento. Tramo disminuye el fierro, menor momento. En madera no. Por eso diseñamos en cualquier lugar. No, repito. Igual que metálicas, son armas llenas. Diseño en la sección crítica, en el lugar crítico. ¿Está entendido? Que si bien los perfiles metálicos son uniformes, si ustedes imaginarían un perfil que tenga una forma de cono, deberían diseñar en la menor sección. ¿Por qué? Porque ahí es donde las solicitaciones van a afectar al diseño. Y lógicamente lo demás está sobredimensionado. ¿No? Esa es la idea. A no ser que los efectos de carga sean un poco diferentes. Claro, estoy exagerando, digamos, en decir un perfil de cono, una forma de cono. Normalmente no sucede aquello, ¿no? Pero eso puede, que se entienda que cuando diseñan, van a diseñar en la sección crítica. Donde exista el mayor momento, verifican el corte donde exista el mayor cortante y la deformación donde se deforme más críticamente. Eso es. ¿Ya? Estoy bien, gracias. ¿Alguna otra aclaración? Utilicen sus formularios. O sea, que ustedes ya en metálica, en maderas, yo les dije, los que han pasado conmigo, que tienen que tener para diseño un formulario de momentos, de cortantes para cargas uniformes, distribuidas, puntuales, trapezoidales, todo. Bien, no solo sirve para momentos, ¿no? Sirve para cualquier tipo de estructura. Son fórmulas. Es más, ustedes son capos que tal vez no necesitan formularios, porque como ya han avanzado todos los sistemas estructurales, los van a resolver, van a poder sacar métodos de ecuaciones de 3 momentos, no sé, ¿cómo sacarán, no? Can y carbono, iteraciones, no sé, van a resolver, son capos. Pero cuando uno enseña, no va a empezar a resolver, ¿no? Si tienes, ya lo has hecho antes, validalo nada más. Tienes una tabla, todos uniformes. Es más, un proyectista no se va a poner vigas, luces, vigas empotrada, articulada, luces diferentes y caras diferentes. No vas a hacer eso, no te complicas la vida, ¿no? Hacer lo más sencillo posible
y estructurando, han visto los paquetes de estructuras que ustedes manejan, todos los elementos casi uniformes, no te logras cambiar muchas cosas, no haces luces más aquí, la carga que sea más grande, este otro más grande, este cuarto más carga, este otro cuarto menos, el otro más, así, ¿no? Se trata, en lo posible, de uniformar los criterios y cargas. Si es posible las luces, a veces no es posible las luces, pero se trata, ¿no? Porque eso es más sencillo de resolver y de verificar manualmente. Pero ya los proyectos ya lo verifican, ¿no? Los paquetes estructurales ya lo verifican. No hay problema de eso. ¿De acuerdo? ¿Otra consulta? Ingeniero, se conoce a los tirantes. Esa curiosidad tenía. Atesadores. Está bien, ingeniero. Atesadores o elementos en tracción. A ver, ¿por qué atesadores? Porque sus cabecitas, la que entra al larguero, tiene una tuerca, es para colocar tuerca, tiene rosca, ¿sí? Tiene rosca. Y ahí puedes atesar, o sea, mientras más rosca le des, vas a poder tesar ese tensor. Por eso se llama tensor, porque está sometido a tensión. Pero también atesadores, porque hay barras, tensores, en la cual, no sé si puedo explicar, si me están viendo ustedes, es una barra, una punta acá, es una barra, de extremo a extremo aquí, y aquí al medio tiene una como argolla. Entonces esa argolla, si la giras a un lado, es como las juntas universales que se colocan en sanitaria. Entonces, mientras giras a un lado, las dos piezas se van juntando más. Esos son los atizadores. Existe, son atizadores. Entonces, se colocan esas barras y ves que está medio fuerte, le das la vueltita, la vas atesando, entonces las dos las roscas son invertidas en los atezadores. Entonces, a medida vas agarrando un lado, el brazo derecho, como siempre hacemos del tornillo, entonces se acerca. Al otro lado se va soltando. Son atezadores. Atezadores, barras traccionadas, tensores, esos son los términos. O sea, y ya se van a dar cuenta que cuando ustedes han hecho proyectos en maderas, han visto que en la armadura, y algunas veces les he comentado también, en la secha, en este caso porque secha se llama de madera, la armadura es lo mismo, ¿no? Han habido elementos comprimidos y elementos traccionados. Y hemos hecho vigas mixtas. Pues en las vistas, la viga king, la viga queen, ¿se acuerdan? Las vigas suspendidas, en las cuales todos los elementos comprimidos eran madera y todos los elementos traccionados eran tensores, barras redondas, elementos metálicos con solicitudes axiales de tracción, no sé cómo podemos llamarlo. Hemos hecho madera. Es más, si en el proyecto una cercha de madera ustedes quieren utilizar tensores, ¿qué van a hacer? Todo lo que es compresión, colocan madera, y todo lo que es tracción, colocan tensores, barritas. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite que una estructura, una cercha, si quieren, pueda tener menos vanos. ¿Por qué? Porque ese tensor, un diámetro pequeño, soporta mucho más tensión que una sección rectangular de madera. Entonces, alguna vez ustedes van a ver en un techo que estén colocando madera y unas barras redondas. Están mejorando su diseño. ¿Está mal? No. No está mal. ¿Qué problema puede tener? Si no se analiza la constructividad, si no se controla, es que la madera nunca pierde humedad, siempre está húmeda, tiene su humedad natural. Y en el tiempo, ese perno que pasa a través de la madera se empieza a oxidar. Entonces, cuando se hace ese trabajo, hay que proteger ese perno que traspasa la madera. Nada más. Si no, el trabajo queda muriendo. En el tiempo, esas uniones pueden fallar. ¿Veo, no?
Podrían fallar, depende de cómo se la construya. Y más si es que no se tiene mucho control de la madera que utilizamos y la de nuestro medio, que normalmente es húmeda. Y esperamos que seque en la estructura. Entonces hay que tener cuidado en eso. Pero eso han hecho. Entonces, esos son los elementos. Hemos utilizado tensores en maderas, que ahora es lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Está sometida a esfuerzo axial de tracción. Lo vamos a ver más adelante, cuando vamos con presión, con tracción. Pero ustedes saben que en tracción también hay que verificar la esbeltez. En madera no necesitamos verificar la esbeltez. ¿Por qué? Porque las longitudes de diseño no eran tan grandes. En este caso, las longitudes van a ser grandes. Ahí vamos a verificar. ¿Ya? Esa es la idea. Está bien, ingeniero. Otra duda más que tengo, así por curiosidad. Esos tensores que lo llamo, estuve viendo así en imágenes y veo que en las cerchas sí están amarradas, pero por debajo, para amarrar entre una cercha y otra cercha. Esquemáticamente, ingeniero, ¿en dónde estaría ubicado ese tirante, ese tensor? A ver, algunas estructuras por efecto de viento, ese que ves por debajo de las cerchas no es para los largueros. Ese es para las cerchas. Lo mismo que van a ver, y eso está en la cercha, no está en el larguero. Es por efecto de viento, nosotros no lo estamos considerando. Lo mismo sucede en las columnas, y vamos a analizar en las columnas de celosía que existen unos elementos triangulares en esas columnas. Es para esos efectos. Son tensores para evitar los bandeos y efectos de viento laterales. Eso es. Eso es lo que has visto tú. Y seguro el larguero no tenía, ¿por qué? Porque estaba soldado a cada uno y no están muy separados, ¿ok? Y no necesitabas colocar tirantes intermedios. Por ahí no necesitabas, solo sujeción. Es más, muchos consideran que cuando están colocando la cubierta, allí pueden amarrar una barrita redonda, lo que sea, ¿no? Pero con norma americana del instituto, tenemos que tener el valor mínimo que nos da la norma. En nuestro caso, a veces no aceptamos eso, ¿ya? Pero eso es lo que has visto. Está bien, ingeniero, gracias. Lo vamos a discutir nada más. Y ahí vamos a ver algunas alternativas, ¿de acuerdo? Pero ya vayan cerrando esa parte de sus luces, lo que hemos dicho hasta ahora. Bien, jóvenes, nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Hasta luego y se cuidan. ¿Cómo están? Y disculpe la molestia, le habla Ramón.